Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez estamos en Pláticas Verdes con el Reforestador. Hoy tenemos a la licenciada Monse Muñoz. ¿Cómo te encuentras, Monse? Bien, muy contenta de estar aquí. Muy bien, gracias. La licenciada Monse Muñoz es economista con un enfoque en economía ambiental. Actualmente se desempeña en el ámbito de finanzas verdes y es apasionada por la movilidad sustentable y el ciclismo urbano. En sus tiempos libres es activista por calles seguras, fomentando entornos más amigables para todos los medios de transporte. Además, lidera el colectivo Vía Libre, donde trabaja para impulsar el uso de ciclovías en San Pedro Garza García y mejorar la infraestructura urbana. Así que, pues sí, estamos hablando con alguien que conoce mucho de este tema. Muchas gracias por la Sí, introducción. no hay de qué. Quisiera empezar preguntándote, ¿cuáles son los principales problemas de movilidad que enfrenta la ciudad de San Pedro? Sí, mira, San Pedro es un municipio que tiene aproximadamente poquito más de 100,000 habitantes, ¿no? Ujú. Como 120,000. Ok, Por habitante, ahorita en el municipio tenemos más carros que personas. O sea, ok, hay como 1.1, 1.2 carros por cada persona. ok. Si eso le sumas que diariamente al municipio entran entre 200,000 y 300,000 autos Ujú. diario, o sea, por mucho la cantidad de carros Sí. triplica, quintuplica, creo que quintuplica es el número exacto, la Ujú. cantidad de habitantes. Ok. Entonces es una ciudad donde el principal medio de transporte es el auto. Ujú. También es un municipio que tiene muchas oficinas, o sea, en el área metropolitana de Monterrey, las principales zonas donde la gente trabaja es el centro de Monterrey Sí. y San Pedro Garza García. Digo, hay Ujú. otras zonas en otros municipios Ujú. también, pero esos son los principales lugares. Entonces, hay un flujo importante de gente que entra cada día en carro a trabajar, Ujú. pero también en transporte público y en otros medios de transporte también. El problema es que la accesibilidad por otros medios de transporte está muy limitada. O sea, en transporte público, sobre todo en camión, hay filas de horas para esperar a Sí. que pase el camión y no hay certeza de Ujú. cuándo va a llegar. O sea, Ajá. no hay certeza de si en los 5 minutos o a veces pasan horas y hay rutas que tardan hasta horas en pasar. Sí, sí me ha tocado ver, digo, más que nada, por ejemplo, por la zona de Fashion Drive, Sí. hay filas así de mucha gente que pues, está esperando para llegar a sus casas y... Sí, y ahora No. imagínate, pues mucha de esa gente vive muy lejos, ¿verdad? O Ujú. sea, en zonas muy marginadas de la ciudad, entonces Sí, son horas muy largas de traslado para llegar a sus casas y a sus hogares. ok. Sí, pues definitivamente es un problema que tenemos. Y bueno, hablando del tema de las ciclovías, ¿cómo pueden estas ayudar a mejorar el flujo, ¿no? Ayudar a combatir este problema, pues que obviamente tenemos. Mira, algo que a mí me gusta decir mucho es que las ciclovías no son la solución, Ujú. pero sí son una parte indispensable de la solución. O Sí. sea, yo no puedo pensar que todo el mundo va a llegar en bicicleta a su trabajo, Ujú. sobre todo la gente que viene de muy lejos o adultos mayores, Sí, sí. etcétera. O sea, no es para todas las personas, pero sí es muy importante que las alternativas de transporte de la ciudad cuenten con ciclovía. Sí. O sea, por ponerte un ejemplo muy concreto, ok, digamos, una vez que haya metro que conecte con San Pedro, Ujú. la gente va a llegar en metro y luego ya una vez que esté en San Pedro, ¿cómo se va a mover? Sí, es cierto. Una alternativa es transporte público, ¿no? Ujú. Pero hay otras formas, o sea, no es la única. Ujú. Si tuviéramos un buen sistema de ciclovías, la gente puede llegar en transporte público y Sí. ya para viajes intramunicipales Ujú. moverse en bicicleta. Igual la gente que vive en el municipio, digo, si bien la cantidad de carros que entra es mayor que la que ahorita hay, Ujú. pero también es una buena alternativa para viajes intramunicipales donde las Sí. distancias son pues, relativamente cortas, ¿no? De Ujú. cortas a medianas. Entonces, definitivamente no es la solución, pero sí es una parte muy importante de la solución. Y conforme más acceso tengamos a ciclovías Ujú. y a un sistema verdaderamente integral de bicicletas en la ciudad, Ujú. pues más van a ser las personas que van a dejar de usar el auto. Sí. Entonces, no sé, mucha gente me dice, es que tú eres muy ilusionista y tú Ujú. quieres que todos dejemos el auto. Y yo digo, no, o sea, no necesariamente, Ujú. pero si ahorita tenemos más autos que personas, o sea, un escenario muy realista es, oye, a lo mejor nada más necesitamos un auto por hogar, Sí. ¿no? Porque sí hay viajes que a lo mejor vas a necesitar usar el auto, Ujú. pero va a haber muchos otros que los puedes reemplazar por bicicleta y va a Sí. haber hogares que por completo no van a necesitar Ujú. autos según sus necesidades. Sí, sí, estoy muy de acuerdo en eso, que realmente el auto se usa para todo.
digo, hasta para ir a algo tan cerca como el Oxxo. Sí. O gente que va a la escuela, que vive en San Pedro y no se va hasta a la prepa, lo que sea, que pueda hacer ese tramo en una bici. Y pues con eso se ahorra un carro menos en la calle y también un espacio de ahí de, digamos, en el estacionamiento. Sí, digo, creo que es muy importante pues lo que dices, ¿no? Tener una segunda opción, no depender únicamente de, pues, del auto. Claro, y entre más opciones tengamos en la ciudad, Sí. mejor nos vamos a sentir como ciudadanos, ¿no? O sea, es bien padre decir, oye, hoy tengo que ir a ver a mi amiga. Me puedo ir en carro, me puedo ir caminando, me puedo ir en bicicleta, me puedo ir en transporte público. Sí. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuál se ajusta más a las necesidades que tengo hoy? ¿No? O sea, a lo mejor estoy muy cansada, no me quiero ir en bicicleta, pero bueno, puedo irme en un camión que sé que tiene condiciones cómodas, que pasa a cierta hora, ¿no? O sabes que a lo mejor hoy el camión se tarda más en pasar porque es domingo y hay menos frecuencia. Bueno, pues me voy en bici, como quiera llego rápido. O sea, tener esa libertad como ciudadanos a nosotros nos da mucha felicidad. Sí, sí. Porque hay una frase que me gusta mucho que dice, o sea, las bicicletas nos dan la libertad que los anuncios de autos nos prometieron, ¿no? O sea, porque tú ves los anuncios de los carros, sobre todo es de los pick-ups, ¿no? Y salen así en la carretera bien rápido y de que los paisajes y así. Y digo, realmente el auto es muy caro. O sea, a la mayoría de la población mexicana no le alcanza. Al contrario. Lo que gastan de gasolina. Claro, al contrario. O sea, más que libertad es... Híjole, estás condenado a estar pagando las mensualidades de la camioneta, ¿verdad? Digo, al menos para un mexicano promedio. Habrá gente que se puede comprar hasta 10 carros sin problema, pero, pero para la mayoría de los mexicanos sí implica un desembolso muy grande de nuestro dinero. Y eso súmale, pues que tienes que pagar gasolina, tenencia, seguro, mantenimiento. O sea, todo eso es muy caro. A la mayoría de la gente no le alcanza para eso. Entonces... la verdadera libertad está en no depender de un solo medio de transporte, ¿verdad? Tener muchas alternativas. Sí, y luego agregándole eso el tema del tráfico. También. También, pues sí, o sea, mientras dependamos del auto, va a seguir habiendo tráfico, ¿no? La única manera de que disminuya el tráfico es ampliando otros medios de transporte que son mucho más eficientes. O sea, cuando tú vas en auto vas cargando una máquina que pesa varias toneladas de metal, que aparte la mayoría de la gente va sola, entonces está el asiento del copiloto y los asientos de atrás vacíos, más la cajuela que está vacía, y aparte pesa mucho y ocasiona accidentes por las velocidades en las que va. Entonces, digo, hay muchas consecuencias negativas de depender del auto en la manera que lo hacemos y sobre todo construir la ciudad para eso también nos afecta mucho como ciudadanos. Sí, es cierto. Sí, y bueno, hablando de las ventajas de las ciclovías y de andar en bici, digo, aparte del tráfico, ¿qué otros beneficios tiene las ciclovías, ¿no? Ya sea sociales, ambientales, ¿en qué otras ventajas tiene? Mira, por el lado ambiental creo que es muy claro, ¿no? O sea, es un medio de transporte que tiene literalmente cero emisiones. O sea, a lo mejor suena muy feo lo que voy a decir, pero también lo vi en un meme y me gustó. Las únicas emisiones de la bici son los gases que la gente se echa en el camino cuando va rodando. O sea, fuera de eso, por usar la bicicleta realmente no hay una contaminación. Digo, ya hay bicis eléctricas y ese es otro tema, pero siguen siendo mucho más eficientes en temas ambientales que un auto. Ahora, ese es el lado de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por otro lado está también el tema del ruido. O sea, una ciudad con autos es una ciudad ruidosa. Sí, cierto. También hay un problema ahí de contaminación auditiva. Cuando yo paso en bici y va todo el tráfico, sí dices, oye, no manches, o sea, lo tenemos tan normalizado ese ruido, las ciudades pueden ser... pues estrés. Sí, es estrés y caos. Y luego la gente pita y se pone de mal humor cuando va manejando. En temas como más sociales, la verdad es que genera un sentido de comunidad muy distinto al del auto. O sea, el auto como que te margina del de al lado. No sé si me voy a entender. O sea, vas manejando, te separa, ¿no? Te separa y hasta alguien se te mete y le metes la madre y te enojas y digo, en la bici no digo que todo sea perfecto, ¿verdad? También hay gente que se enoja y... Pero es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente también la manera que vives la ciudad cuando vas en un auto que en una bici. Por la velocidad, ¿no? O sea...
No sé si te ha pasado que de repente vas caminando por una calle que a lo mejor pasas todos los días en carro, pero ese día le decidiste caminar y te empiezas a dar cuenta de cosas que antes no veías porque ibas en el carro y vas mucho más rápido. También otro tema bien importante es el de las infancias y los niños. Aquí en México la edad legal para manejar creo que es de los 16 años, ¿no? Creo que cambiaron hace poco unas leyes, pero sí. Normalmente es a partir de los 16. Entonces, eso hace que los niños, antes de los 16, su única opción de moverse es o no moverse por la ciudad, o sea, están encerrados en sus casas, o transporte público si los papás creen conveniente por la edad que tengan. Entonces, en muchas películas, sobre todo de Estados Unidos, que están los niños en los suburbios, salen en bicicletas y van a todos lados. Sí, con sus amigos. Digo, sé que México es un contexto muy diferente por temas de seguridad, pero para los niños sí es una libertad que pueden tener desde más chicos para moverse de manera independiente. Y también a ellos les gusta, o sea, o sea, a mí de niña me encantaba estar en bicicleta, como que es una naturaleza del ser humano que fuimos perdiendo. Ahorita en San Pedro está la iniciativa del bicibús, que es del Colegio Nesaldi. Los niños se van en bicicleta acompañados de los papás y funciona como un autobús, o sea, tienen un recorrido y en el camino van recogiendo a niños, y es una iniciativa que existe en todo el mundo, o sea, no la inventaron aquí. Pero está muy padre y a los niños les encanta. Entonces, es desde chicos incentivar otra manera de vivir la ciudad. Sí, y también tiene temas, digamos, de salud, ¿no? Claro. En un país como el que estamos, que creo que somos el primero o el segundo que tiene el mayor índice de obesidad infantil, pues sí, creo que también ayuda, ¿no? A reducir ese tema. Claro, en los niños y también en los adultos mayores, o sea, no te estoy diciendo que hoy convenzcas a tu abuelita de que se mueva en bicicleta, pero si una persona toda su vida está acostumbrada a moverse, a caminar, a estar en bicicleta, pues es mucho más probable que al llegar a una edad avanzada pueda seguir haciendo ese tipo de actividades y ser autosuficiente. En los niños también, o sea, desde chiquito tener ese hábito de movilidad sustentable. Y otra parte súper interesante es el tema de la seguridad vial. También, y la seguridad en las calles. Tener ciclovías, por el simple hecho de tener ciclovías y la señalización necesaria, ya está asociada a una reducción en accidentes en auto. Entonces, la manera en que construimos las calles también va a dictar qué tan seguras son. Una ciudad que ve por ciclistas, por peatones, ya está predestinada a tener menos accidentes viales que una ciudad construida para los autos. Muy bien. Ok, tiene mucho sentido eso. Ok, ¿y cuál ha sido el desempeño de esas ciclovías en los últimos años? ¿Qué efectos ha tenido en la ciudad? Pues mira, en Vía Libre sí estudiamos en concreto el caso de San Pedro. Sé que ahorita en Monterrey también hay muchas ciclovías nuevas. No sé si ya haya estudios sobre cómo han beneficiado, no creo porque son muy recientes, pero en San Pedro en concreto, la ciclovía que ha tenido más estudios es la ciclovía de Vía Libre, que está en Alfonso Reyes. Esta se inauguró en el 2021, me parece. Sí, es nueva, ¿no? Sí, lleva poco, o sea, fue después del COVID. Y se hizo un observatorio ciudadano para ver justo qué efectos había tenido en la seguridad de las calles y otros indicadores, ¿no? El que para mí se me parece más importante es que antes de la ciclovía, la velocidad promedio en esa calle era de casi 70 kilómetros por hora. O sea, estaba como en 69 punto algo. Si un carro te atropella a esa velocidad, o sea, las probabilidades de que vivas para contarlas son... Te mueres porque te mueres. Sí, o sea, son muy, muy pocas. O sea, tuviste que haber tenido mucha suerte y un angelote ahí cuidándote. A partir de que se instaló la ciclovía, se tuvo que rediseñar la calle. Entonces, el ancho de los carriles se disminuyó a poquito menos de 3 metros. Y nada más por eso, la velocidad promedio bajó a 48 kilómetros por hora. En ese entonces el límite de velocidad era de 50. Entonces, sin necesidad de tener un policía ahí regañando y multando nada, por el simple hecho de tener la ciclovía, se logró que el conductor cumpliera el límite de velocidad. Y esto pasa porque al sentir que el carril es más pequeño, pues tienes que tener más cuidado. Y ese es un tema muy, muy estudiado. Hay muchos estudios de cómo el ancho de los carriles afectan la velocidad de los conductores. Y bueno, en consecuencia, los accidentes. Hay los accidentes viales, o sea, de
de carros bajaron un 15% también. Ok. Y digo, esta cifra no la tengo, pero yo estoy segura que también el tipo de accidentes también se debió de haber vuelto menos grave. O sea, Sí. tenemos menos accidentes y muy probablemente mucho menos graves. O sea, a lo mejor Sí. nada más de que un besito entre carros. Ya no muertes y accidentes fatales. Digo, los puede haber, pero ya se vuelven mucho menos probables. Muy bien. Y otro punto importante es que, pues obviamente al tener ciclovías, aumenta la cantidad de ciclistas que hay en la zona. Sí. O sea, ese es un indiscutible. La gente se siente más segura cuando hay una ciclovía. El promedio diario de ciclistas en esa avenida era de 19. 19. Ok. 19. A partir de la ciclovía subió a más de 100. Ok, mucha gente. Entonces digo, no es la mayoría de la población, no les voy a decir que todo el mundo se mueve en bicicleta, pero sí es un aumento considerable, considerando que es un proyecto que no se terminó. O sea, se esperaba que esa ciclovía conectara con Santa Catarina y recorriera más parte de San Pedro. Entonces, considerando que es un proyecto medio inconcluso, pues sí es un gran resultado. Sí. Sí. ¿Y quiénes son las personas que más usan esa ciclovía? Mira, el municipio de San Pedro también hace un estudio que se llama el perfil ciclista. Ok. Lo hacen, no sé cuántos años llevan haciéndolo. Los datos que yo te voy a compartir son del 2021. Se acaba de hacer otro este año, pero me parece que no se han publicado los resultados. La mayoría son hombres. Sí. O sea, ahí también hay un tema importante de género. Y porque son hombres, bueno, esto ya es mi opinión. Yo creo que una cosa es por el tipo de lugares a donde van o el tipo o el propósito de sus viajes, ¿no? O sea, si una mujer va a llevar a los hijos al colegio, pues es más difícil que se vaya en bicicleta. Se va a ir o en carro o en transporte público, donde los niños pueden ir más cómodamente. También por el tema de seguridad, ¿no? O sea, a lo mejor un hombre se siente más seguro moviéndose en bicicleta por la ciudad que una mujer. Y bueno, también debe de haber ahí un componente un poquito de género que estoy faltando de describir, pero bueno, principalmente son hombres. Las principales edades de las personas son entre 25 y 34 años. Okay. Entonces estamos hablando de que son hombres jóvenes. Y ya en términos como de ingreso, este estudio se hizo en San Pedro, ¿verdad? O sea, la metodología es: encuestan a personas que se estén moviendo en la calle en bicicleta en ese momento y recaudan toda la información que puedan. De las personas encuestadas, o sea, que se encontró que se mueven en bicicleta por el municipio, más del 50% ganaba menos de 12,000 pesos al mes. Okay. Entonces, eso ya te da una idea de qué sector de la población es el que se está moviendo en bicicleta en municipio. Ahorita un reto muy grande que tiene San Pedro es cómo hacer que las personas que tienen auto y que a lo mejor tienen ingresos más altos dejen el auto y consideren otras opciones de transporte. Sí, el tema de la cultura, ¿no? Claro, el tema de la cultura. Y un comentario que yo escucho mucho en redes, porque en el Instagram de La Vía Libre sí nos llegan de todo, es que la gente rica nunca se va a bajar de su auto, que un hombre en traje no se va a ir en traje al trabajo. Y digo, creo que eso es un prejuicio que tenemos mucho aquí. O sea, porque si tú te vas a países con ingresos mucho más altos, Suiza, ciudades en Estados Unidos, la gente rica se mueve en transporte público y en bicicleta. A ver, obviamente México no es Suiza, tampoco digan que yo lo estoy comparando y que estamos en el mismo contexto. Claro que es muy diferente, pero la gente se va a mover de acuerdo a cómo diseñes tú la ciudad. Si la ciudad está diseñada para auto, la gente se va a mover en auto. Digo, sí, principalmente la gente que tiene el poder adquisitivo de comprar un auto, pero gente que no lo tiene va a aspirar a tener un auto y va a endeudarse por comprar un auto. Y en ciudades con otras opciones bueno, y hay otro sector de la población que pues ni modo, ya se fregó porque no le alcanza para un auto y como la ciudad está construida para eso, les toca esperarse horas a que pase el transporte público o arriesgarse moviéndose en bicicleta en una ciudad que no tiene las condiciones para que lo hagan. En una ciudad donde se diseña para que la gente se mueva en transporte público o en bicicleta, pues la gente lo hace. O sea, si tú te vas de viaje a una de estas ciudades, no piensas en rentar un carro. O sea, buscas
cómo moverte en metro, cómo moverte en bicicleta, y si tú te subes a un metro vas a ver a empresarios con mucho dinero que usan el metro como medio de transporte. Entonces, sí es un tema de cultura, pero a mí también me gusta mucho decir que esa cultura se basa en la infraestructura. Si tuviéramos la infraestructura que permita que la gente se mueva de manera alterna, esa cultura que tenemos también se cambiaría. Y también un ejemplo muy claro es el que te daba de las calles, ¿no? O sea, nada más tener la infraestructura de la ciclovía hizo que la gente manejara más despacio. Entonces, si es una cultura que tenemos donde la gente maneja muy mal, pero con una buena infraestructura en las calles, esos comportamientos empiezan a cambiar y la gente empieza a hacer conciencia de ese tipo de cosas. O sea, tú diseñas la ciudad según lo que quieras. Si diseñamos un segundo piso y avenidas con 10 carriles y un carril express y etcétera, pues la gente va a manejar de esa manera y va a manejar rápida y va a haber accidentes, y por eso somos el estado con más accidentes en todo el país. Sí, muy bien. ¿Y cómo se adaptan las condiciones geográficas del estado de Nuevo León para que estén esas ciclovías? Digo, porque estamos hablando de otros países, ¿no? De donde hay más opciones, pero ¿cómo se adaptan debido al calor o digamos, ¿no? Que pues aquí son puras montañas, ¿no? Pura subida, pura bajada. ¿Qué es lo ideal para que hayan ciclovías aquí? Mira, ese es un tema súper importante porque sí es verdad que aquí hace calor y sí es verdad que hay montañas, pero no somos ni la primera ciudad en el mundo donde hace más calor ni la única que tiene montañas. O sea, aquí sí nos podemos referir a ejemplos de otras ciudades que con condiciones geográficas igual o aún más extremas que Monterrey han logrado impulsar la bicicleta. Hace un par de meses tuve la oportunidad de viajar a San Francisco y ahí hay subidas y bajadas por todos lados, y el gobierno de ahí ha invertido mucho en el tema de las ciclovías. O sea, muchas calles se han rediseñado, tienen un sistema muy padre de renta de bicicletas. Y algo muy padre que noté ahí es que la mayoría de las bicicletas que rentas son eléctricas. Entonces, ahí es entender que, oye, la ciudad tiene muchas subidas, es un esfuerzo físico muy grande, y para que la gente pueda realmente usar la bicicleta como medio de transporte, es necesario que haya disponibilidad de bicis eléctricas. Me dio risa porque yo ahí renté una bici normal y en las subidas iba, o sea, de plano me tuve que bajar de la bicicleta y caminar, y pasa así una bici eléctrica rebasándome como si nada, y yo, ay, chin. Digo, y eso es en zonas muy empinadas. La verdad es que en Monterrey hay zonas que no tienen ese tipo de desnivel. O sea, incluso poniendo el ejemplo de San Pedro, sí, la zona de las montañas, pues hay muchas subidas, pero es una zona principalmente residencial. O sea, realmente sí hay movimiento de autos, pero no es tan extremo como en la zona más comercial del municipio, que está más pegado hacia el río Santa Catarina. Y la verdad es bastante plano toda esa área. O sea, digo, sí es un problema la geografía en ese sentido, pero no es un problema que sea presente en toda la zona metropolitana. O sea, sí hay zonas que son muy caminables, muy planas, pero bueno, los sistemas que tienen las ciudades se van ajustando a eso. Dándote el ejemplo de San Francisco, pues ellos lo solucionaron proporcionando bicis eléctricas también. Aquí no tenemos un sistema de renta de bicicletas, pero si lo tuviéramos, creo que es algo que sería importante que el gobierno tome en consideración. En el tema del calor, sí es bien importante porque si llegamos a calores muy extremos aquí en el verano. En Mérida, que es una ciudad que todo el año hace el calor que tenemos aquí en verano, tienen mucho más kilómetros de ciclovía que en Monterrey. Y la gente lo usa, o sea, lo usan, no te digo que sea lo más cómodo, pero eso es la alternativa. Aquí en Monterrey tenemos la ventaja de que no hace calor todo el año, o sea, son varios meses del año, pero no es todo el año. Ahorita el clima está delicioso para moverte en bicicleta. Entonces, entender que, bueno, no es un problema que tengamos todo el año. También el tráfico de bicicletas y los horarios de tráfico son diferentes a los horarios de tráfico de autos. La gente se va adaptando y adapta sus necesidades a su movilidad. Entonces, las horas donde hay más gente moviéndose en bicicleta son en la mañana, cuando todavía no hace tanto calor, y en la tarde, noche, cuando ya se empieza a bajar el sol. Entonces,
decir que la gente no se mueve en bicicleta porque hace calor, pues no es verdad. O sea, Sí. la gente como quiera lo hace, adaptan más o menos sus horarios a eso. Y incluso sin ciclovías y con el calor que tenemos, en Monterrey tenemos una parte pequeña pero importante de la población que se mueve en bicicleta. Entonces, la gente lo está haciendo como quiera. Y también algo que me gusta mucho a mí decir es que, o sea, si estas personas se están moviendo en bicicleta con el calor, imagínate que eso ya es un reto. Y aparte les pones el reto de que están compartiendo carril con los autos. Sí. Entonces ya no es nada más el calor, es esquivar a los autos y ir como a la defensiva. Sí. Entonces, pues qué mejor que ponerles infraestructura para que se sientan seguros y ya sea como un reto menos a la hora de moverse. Sí. Sí, es principalmente eso. Quería tocar otro punto, pero ya se me olvidó. Pero sí, en tema de calor y geografía, esos yo diría que son los dos principales retos. Ah, ya me acordé. Que es muy diferente la sensación de calor cuando tú estás parado en la banqueta abajo del sol que cuando vas en bicicleta. Sí. No te digo que en bicicleta se sienta fresco y corre el aire delicioso, pero sí es diferente. O sea, sí corre algo de aire, no es la misma sensación de calor. Y digo, esto tú lo sabrás como reforestador profesional, pero también en Monterrey tenemos un problema muy grande de isla de calor, ¿no? O sea, no tenemos suficientes árboles y eso hace que la sensación de calor aumente por el calor que se... Sí, puro concreto, exacto, asfalto. Entonces, una buena ciclovía debería de ir acompañada de un buen plan de reforestación o de arbolización de la zona donde pasa. O sea, pasar por una ciclovía que esté rodeada de árboles y abajo de un árbol te genera una sensación de calor mucho menor a estar caminando en una banqueta totalmente pelona. Entonces... digo, son varias cosas que se pueden hacer. Uno es el tema de las bicis eléctricas, que también ayuda por el calor, o sea, es menos esfuerzo físico, ayuda en las subidas. A lo mejor no es para todas las personas tener una bici eléctrica, son más caras, sí, pero bueno, es una alternativa. Otra alternativa es el tema de arbolizar y quitar un poquito este efecto de isla de calor que tenemos en la ciudad, con más árboles, apoyar a la gente que se mueve a pie o en bici a reducir la sensación de calor. Y bueno, finalmente lo que te comentaba del tema de los horarios, ¿no? O sea, la gente que se mueve en bici de alguna forma también encuentra la manera de evitar un poco el calor. Sí. Ok, dicho todo esto, ¿qué papel crees que juega el gobierno? O el gobierno tanto local como estatal para que se den las ciclovías. Mira, hoy en México ya es un derecho constitucional la movilidad. Ok. Y la movilidad de acuerdo a la pirámide de movilidad. O sea, primero peatones, luego ciclistas, transporte público. Creo que luego ya es autos de servicio y al final el auto privado. Entonces, por ley, los gobiernos deben de priorizar los proyectos que abarquen a los primeros sectores de la pirámide de movilidad. O sea, peatones, ciclistas y transporte público. Hoy por hoy, también, gracias a esa misma ley, cualquier nuevo proyecto que se haga, por ponerte un ejemplo, la conexión que se quiera hacer de Monterrey con San Pedro nueva, o sea, es una nueva conexión, ya nosotros como ciudadanos podemos exigir que ese proyecto también tenga que considerar otros medios de transporte. O sea, ya no es nada más para autos gracias a estas nuevas leyes que tenemos. Entonces, los gobiernos hoy ya tienen la obligación de proporcionar estas alternativas de medios de transporte. Que lo hagan ya es otro tema. Pero eso a nosotros ya nos da como ciudadanos muchas herramientas para exigirle a nuestros gobernantes que se haga. Sobre todo alcaldes y gobernador, que se invierta en estos temas. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para que más gente use las ciclovías, que se hagan mejores ciclovías? El principal factor por el cual la gente no se mueve en bicicleta es porque no hay infraestructura para hacerlo. Ese también es un resultado del perfil ciclista que se hizo en San Pedro. O sea, la gente dice que el principal reto para ellos es la infraestructura. Entonces, conforme vayamos construyendo más infraestructura para bicis, más gente se va a poder mover en bicicleta. Y eso obviamente hace una ciudad mejor para todos por los puntos que platicábamos antes. Entonces, creo que como gobierno sí es bien importante estar conscientes de estas nuevas leyes y reglamentaciones que existen, promover la bicicleta como medio de transporte. Y digo, ya a partir de ahí hay miles de estrategias que se pueden llevar a cabo. O sea, el tema de renta de bicis en muchas ciudades es súper exitoso porque te facilita muchas cosas. O sea, imagínate que tú
Bueno, aquí en Monterrey ya los camiones nuevos tienen rack para poner tu bicicleta. O sea, de tal forma que tú puedes llegar en camión a un lugar y luego a partir de ahí moverte en bicicleta. Okay. El metro también te deja subir bici, pero tiene que ser plegable. Sí. Entonces, bueno, ya hay como opciones de multimovilidad, perdón. O sea, utilizar varios medios de transporte para un traslado. Eso está padre. Entonces, también que el gobierno facilite esas opciones de multimovilidad con ejemplos como ese. O sea, que ya se pueda subir una bici al camión o al metro. El tema de renta de bicis está bien padre porque ahí sí ya no dependes de tu bicicleta, o sea, ya no la tienes que estar cargando. Sí. Tú puedes llegar en camión a un lugar, si ahí hay una estación de renta de bicis, tomas una, te vas en bicicleta a tu destino y si ahí hay otra estación de renta de bicis, pues la dejas ahí. Sí, sí. Y eso está bien padre. Entonces, hay muchas estrategias y políticas que ya una vez que haya la infraestructura ciclista los gobiernos pueden tener. Ese de la renta de bicis es uno bien padre. Hay otras propuestas que ya son más como sociales, pero también están chidas. O sea, hacer rodadas, tours en bicicleta por la ciudad. Hace poquito en San Pedro también hicieron varios tours como más culturales en el centro de San Pedro para pues conocer la historia del centro, pero son en bicicleta, ¿no? Entonces la gente se empieza a animar a usar la bicicleta como medio de transporte porque dicen, oye, ya fui al recorrido en bici, estuvo súper padre, ya me siento más segura de hacerlo yo. Muy bien. Y también otro punto bien importante pues es el diseño de las calles. O sea, sí tener ciclovías, pero pues que cumplan con los reglamentos, que realmente sean seguras. Digo, en muchas veces lo que se hace es pintar nada más las ciclovías y pues peor es nada, pero idealmente que tengan confinamiento y crear realmente una red buena de infraestructura ciclista. O sea, no es nada más poner 2 kilómetros de ciclovía y ya, no. O sea, sí se necesita que haya un programa real y un proyecto real para que esto funcione. Sí, que haya una conexión entre toda la ciudad. Muy bien. ¿Y ahorita cómo ves el tema actualmente? ¿Crees que vamos bien? O sea, ¿en qué nos falta mejorar? Porque he escuchado que quieren quitar la ciclovía. No sé si va a ser una consulta o qué va a ser, no estoy muy bien informado. Pero ¿crees que sea posible que o crezca o de plano quiten todas las ciclovías? ¿A qué crees que nos estamos acercando más? Mira, o sea, Monterrey en general y toda la zona metropolitana en el tema de ciclovías y transporte público también estamos atrasadísimos. O sea, no tengo el número más actualizado, pero hace poco se hizo viral así una gráfica de kilómetros de ciclovía en las ciudades principales de México. Y Monterrey, siendo la segunda zona metropolitana más poblada, estaba abajo de ciudades mucho más pequeñas, tipo Hermosillo, donde aparte hace mucho más calor que aquí. Mérida, Puebla, o sea, todas esas nos ganaban. Entonces, en temas de transporte público y ciclovías estamos muy atrás. Antes de que entraran los alcaldes actuales, creo que hubo ahí un pequeño impulso en Monterrey por Colosio y en San Pedro por Miguel, de empezar a poner estos temas sobre la mesa, ¿no? O sea, aquí ya en el centro de Monterrey ya tenemos varias ciclovías nuevas, la de Ocampo, estos corredores verdes nuevos. En San Pedro también en Centrito se instalaron ciclovías nuevas, la Vía Libre, que es en concreto el proyecto que yo defiendo en Alfonso Reyes. Y desafortunadamente ha habido una recepción mala del público, de los ciudadanos y también de los medios de comunicación. Algo bien complicado en el tema de las ciclovías es que tiene que ser un proyecto muy completo para que funcione. Entonces, y el problema es que para instalar ciclovías normalmente se hace por partes, ¿no? O sea, tú no puedes llegar de repente un día y ya poner 100 kilómetros de ciclovía en la ciudad por temas de presupuesto y logística. Es complicado y hay que reestructurar el orden de las calles. Entonces, la gente ve que hay 2 kilómetros de ciclovía y que hay poca gente usándolas y dice, oye, es que ¿sabes qué? No funciona, nadie las usa. Entonces el siguiente gobierno viene y las quita porque nadie las usó. Pero nadie las usó porque no se completó el proyecto. O sea, si realmente hubiera un sistema integral, claro que se usa. Sí o sea, ya se usan, eso es un hecho. No se usan tanto, esa es la crítica. Si hubiera un sistema integral de movilidad en bicicleta, pues se usarían más. Y ya la gente lo empezaría a pensar como
alternativa, ¿no? O sea, más personas dirían, oye, ¿sabes qué? A lo mejor hoy dejo de usar el auto por irme en bici. O ¿sabes que el camión se tarda mucho en pasar? Que eso tampoco está bien, pero bueno, pasa, se tarda mucho en pasar. Entonces, pues mejor me voy en bicicleta, o sea, voy a llegar más rápido. Entonces, esos son retos muy importantes que tienen los gobiernos a la hora de construir. Ahora, desafortunadamente, gran parte de la campaña de Adrián de la Garza en Monterrey y Mauricio en San Pedro es que van a quitar estos proyectos. Y la gente lo apoya. No digo que la gente sea ignorante. Realmente es lo que ellos ven. Ven que la ciclovía no se está usando tanto, entonces dicen, pues ¿para qué? Nada más nos quitaron un carril a los autos. Que la quiten, ¿no? O sea, bajo su lógica tiene sentido. Pero a largo plazo estar quitando este tipo de proyectos pues no soluciona nada, al contrario nos perjudica. Temporalmente puede ser incómodo decir, oye, como automovilista perdí el paso sobre este carril o perdimos un carril o tengo que ir más lento, sí, pero a la larga y conforme la gente se vaya a mover más en bicicleta, pues los beneficios los vamos a vivir todos como ciudadanos, inclusive si no nos movemos en bicicleta. Entonces, sí existe la probabilidad de que estos nuevos alcaldes quieran dar para atrás estos proyectos, pero también algo que quiero resaltar es que como ciudadanos, gracias a la nueva ley de movilidad, también tenemos argumentos para defendernos. Entonces, si el gobierno dice, oye, voy a quitar la ciclovía de Ocampo en Monterrey, nosotros como ciudadanos ya tenemos argumentos legales para decir, oye, esto no está bien, la movilidad ya es un derecho constitucional y esta ciclovía a mí me da seguridad. Entonces, ya a partir de ahí como ciudadanos tenemos muchas herramientas para defendernos. Digo, hay herramientas como protestar, mandarle cartas al alcalde, pero si alguien quisiera tomar acción legal, pues están en la Constitución y en las leyes mexicanas y también en la ley del Estado de Nuevo León, argumentos legales para defender que estos proyectos se queden. Entonces, sí, como país y como ciudades es algo que tenemos que ir impulsando. Y como te decía, ¿no? O sea, si los gobiernos quieren hacer nuevos proyectos que prioricen el automóvil, o sea, un segundo piso o una nueva conexión en el municipio, también como ciudadanos ya podemos nosotros exigir que esos proyectos también consideren a ciclistas, peatones y transporte público. Entonces, está feo que a lo mejor esa no sea la prioridad de los gobiernos actuales, pero qué padre que nosotros ya podamos como ciudadanía exigirlo y impulsarlo. O sea, tenemos las leyes a nuestro favor de alguna forma. Muy bien. Y dicho todo esto, ¿qué estrategias se pueden implementar para que la gente, digamos, cambie de chip, ¿no? Para que la gente esté más abierta. Digo más que nada por la sociedad tan conservadora y tan de mente cerrada que es Monterrey. Y pues también quejumbrosa, ¿no? Porque ahorita que mencionaste esto de la gente que estaba en contra, me recordó algo del tema del metro. Que hay gente que está muy enojada que porque cerraron así carriles porque están construyendo el metro. Y pues sí, digo, simplemente es una... O sea, es una visión a largo plazo que la gente no quiere ver. ¿Cómo crees que podamos cambiar ese chip en la gente para cambiar la cultura, ¿no? Hacerle ver a la gente que pues sí, ¿no? Es un beneficio a largo plazo, aunque ahorita les moleste. Pues mira, ese es el reto más grande que tenemos, creo. O al menos lo que yo he visto con la vía libre en San Pedro, ese es el reto. Cuando fueron las elecciones, el día de votación de las elecciones, el PAN llevó a cabo una encuesta pues informal, o sea, informal en el sentido de que no era por medio del INE ni nada así, ni se avisó que se iba a llevar a cabo. Ellos fueron a las casillas a encuestar a la gente si estaban de acuerdo en que se quedara la vía libre o no. Y creo que dijeron unos resultados como que ganó 3-1 que se quitara la ciclovía. No me acuerdo si era 2-1 o 3-1, variaba por la zona. Entonces, o sea, estás hablando de que sí es verdad, o sea, la gente está descontenta por estos proyectos. En Monterrey se ha visto mucho que la gente se queja y hasta ahorita, hace poco salió la noticia de que querían quitar los volardos que se pusieron en las banquetas nuevas y la gente feliz de que los quieren quitar. Creo que ahí también tiene un rol muy grande los medios de comunicación. Aquí
al menos los principales noticieros han hablado muy mal o con títulos muy engañosos de todos estos proyectos. A ver, yo no digo que sean perfectos. Yo no estoy aquí para defender a ningún político ni soy parte de ningún partido. Claro que cualquier proyecto puede tener sus defectos y áreas de mejora. Si me preguntas de la vía libre, hay muchas cosas que yo quisiera mejorar y justo por eso quiero que se quede. Quiero que se quede y se mejore y se amplíe, ¿verdad? Sí. Pero para que eso suceda necesito que se quede, no me la quiten. Entonces, ahí los medios de comunicación creo que también tienen un rol súper importante. Hace poquito, ayer antier, salió la noticia de que las callecitas nuevas de Monterrey y San Pedro incumplen con reglamentos de amplitud de las calles, lo cual era falso. La noticia decía que las calles deberían de medir 4.5 metros y eso es mentira. Todos los nuevos reglamentos dicen que lo recomendado es alrededor de 3 metros. Entonces, yo como persona, bueno, yo no, porque yo estoy muy metida en estos temas, pero una persona normal que no conoce del tema o a lo mejor no le interesa, ve esa noticia y dice, oye, ¿qué hicieron con las calles de mi ciudad? O sea, incumplen reglamentos, pues con más razón se oponen a que se pongan ciclovías porque dicen, oye, se están pasando de por medio todos los reglamentos que existen y pues eso no es verdad. O sea, el ancho de las nuevas calles sí cumple con las normas establecidas en los reglamentos del Estado. Entonces creo que ahí los medios de comunicación tienen un rol súper, súper importante de informar bien a la población y no te digo que alabar a las ciclovías porque su rol es informar de manera objetiva, pero sí, pues hacer sus estudios bien antes de publicar notas así. Entonces, en concreto, para que la gente entienda los beneficios, la verdad es que es difícil, pero sí hay un tema muy importante de cómo se socializan los proyectos, el tipo de campañas que se hacen, informar bien sobre los impactos que tienen este tipo de proyectos en la sociedad en general. Y también el tema de empatía, ¿no? O sea, creo que también vivimos en una sociedad muy no empática a los demás. O sea, sí, cuando ven las filas de gente que pasa horas esperando el camión, yo digo, ¿qué piensan? O sea, ¿ustedes creen que a la gente le gusta estar ahí esperando que pase el camión horas y tardarse horas en llegar a sus casas? Pues claro que no. O sea, y entender que todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a la ciudad y a la movilidad, independientemente de cómo decidamos movernos o cómo podamos movernos por la ciudad. Entonces, hoy la ciudad está construida para el carro, pero ese no es el deber ser y no es sostenible a largo plazo. O sea, necesitamos una ciudad que realmente vea por todos y la realidad es que a la mayoría no le alcanza para tener un carro o no tiene un carro. En Monterrey mucha gente lo tiene porque tienen que hacerlo porque así se construyó la ciudad y es la manera más eficiente de moverse. Bueno, yo creo que ya no es por el tráfico, pero bueno, en teoría es la manera más eficiente de movernos en la ciudad. Pero pues poco a poco nos estamos dando cuenta que no. Y también creo que algo que ha hecho que la gente empiece a tomar conciencia es el tema del tráfico. O sea, digo, es un ejemplo medio menso, pero yo estoy en el grupo de Lady Multitask en Monterrey y ahí ponen de todo, ¿no? O sea, desde vendimia hasta oigan, lady, ¿saben qué pasó en Morones Prieto? Porque, no sé, hay policías o lo que sea, también es medio informativo. Y una queja que he visto muy recientemente y muy seguido es el tema del tráfico. Entonces, de que ladies, estoy atorada en Constitución, alguien sabe qué pasó, normalmente no hay tráfico a esta hora. Y luego alguien más, oye, yo estoy atorada en Manuel Barragán, oye, yo estoy atorada en Vasconcelos y tráfico a horas que antes no había. Y muchos comentarios que veo de la gente diciendo, es que ya tenemos que empezar a usar otros medios, que no hay suficiente transporte público. Entonces creo que, digo, sin querer queriendo, el hecho de que ahorita tengamos un problema tan grande de tráfico está haciendo que la gente se empiece a dar cuenta que pues no podemos depender del auto no podemos depender del auto siempre. O sea, necesitamos empezar a movernos de otras formas. Y digo, también qué feo que sea así, pero sí creo que ha habido gente que se ha sensibilizado gracias a las filas que se hacen para subir al camión. Digo, qué feo que haya tenido que ser la manera y que hayamos tenido que llegar a este extremo. Pero sí creo que eso hace que la gente de alguna forma diga, ay, güey, o sea, pues pobre gente. O sea, y luego aparte 2 horas en llegar a tu casa, o sea, como que sí es una pérdida de calidad de vida muy grande.
Pues es que sí, digo, el tráfico te quita muchas cosas. De entrada, por decir, si trabajas, no sé, ¿qué será? 7 a 5, ¿no? Realmente estás trabajando como desde las 5 de la mañana, Claro. que te levantas para prepararte y luego que agarras tu carro, 2 horas de ida, 2 horas de regreso. O sea, realmente estás trabajando como 12 horas como 13 horas al día, no sé, es demasiado Claro. tiempo. Y pues ya no ves no sé, a tu familia, llegas todo enojado, llegas todo cansado porque te drena, tanto emocionalmente como físicamente de estar, pues atorado, ¿no? Que se te meten o que te quieres meter, no te dejen pasar, que te mientan la madre, que mientan la madre, todo eso Claro. o sea, realmente te enoja. Y te lo comento ahorita justo que me tardé en llegar por eso, ¿no? Que pues estuve en un tramo que pude haber hecho en alrededor de, no sé, unos 15 minutos, pues hice como 40 más o menos, un poco más de 40. Digo, realmente ya no es sostenible. O sea, por más que uno sea conservador, por más que uno sea, pues sí, ¿no? A favor de los coches y por más que esté en contra de cualquier otro medio de transporte, pues ya no puedes tapar el sol con un dedo. Digo, Claro. ya es demasiado, es exagerado. De hecho, hace poco leí que era una página que salía la lista de las ciudades del mundo que son donde más horas se pierden de tráfico al año. Y Monterrey está en el top, creo que top 20, top 10, Sí. no me acuerdo. Pero pues sí, es demasiado ya. Sí, es Ujú, absurdo. Y estás hablando de que la mayoría de la gente va en ujú. el carro solos. O sea, Sí. ni siquiera es que vayas acompañados. O sea, todos vamos solos en Ujú. un molde de metal Sí, enorme que sí. pesa un chorro, que causa accidentes. O Ujú, sea, no es eficiente y toma ujú. demasiado espacio. Otro tema que no tocamos es el espacio que toma tener un auto. O Sí, sí, sí. sea, Ajá. por ejemplo, el HB de Gonzalitos. Sí, sí, sí. El estacionamiento está muy grande. O Ajá. sea, no tengo las medidas exactas, pero a Ajá. lo mejor el estacionamiento está más grande Ujú. que el mismo HB. Sí, Y creo que sí. así, y así en muchas partes de la ciudad. O Ajá. sea, ahorita en el área metropolitana de Monterrey vivimos poco más de 5 millones de personas. Ujú. Y hay 2.5 millones de autos registrados. Sí. Entonces, o sea, estás hablando de que tenemos el problema de, oye, ¿dónde guardamos esos 2 millones de autos? Ujú. Y es mucho espacio. O sea, Sí. en un centro comercial el estacionamiento está enorme. A veces Ujú. tiene más pisos que el mismo centro comercial. Eso nos Ujú. cuesta, o sea, le cuesta al establecimiento porque pues tiene que pagar una renta Ujú. más grande porque tiene que tener esos lugares de estacionamiento. Ujú. Pero a nosotros como ciudadanos también nos cuesta, oye, Ujú. ¿qué podríamos hacer con todo ese espacio? O sea, imagínate si tuviéramos Ujú. más casas, más espacio donde pudiéramos vivir. Oye, pues a lo Sí. mejor ya no viviríamos tan lejos todos Ujú. y ahora sí me podría ir caminando porque ya vivo más cerquita. Ujú. O no sé, desde tener más parques, más Sí, sí, árboles, sí. espacios recreativos. Ujú. O sea, el auto nos cuesta mucho en temas de tráfico, Ujú. en temas de muertes. Sí. No tengo la cifra más reciente, pero en algún año reciente los accidentes de tránsito fueron la principal causa de muerte entre jóvenes en México. ¿En serio? Sí. Wow. Creo que ahorita ya pasaron al número 2 y el primero Ujú. es por seguridad, o Sí. sea, Violencia. violencia. Crimen. Muy triste, Ajá. pero sí. Entonces, sí es un problema grande, o sea, nos cuesta Ujú. muertes. Nos Sí. cuesta muertes de las que se mueren en un accidente de tránsito, Ujú. pero también muertes por contaminación. También, ¿verdad? Sí, Ujú. nos cuesta tiempo Ujú. por el tráfico, Ujú. nos cuesta dinero porque tener un carro es muy Ujú. caro Sí. y pues nos cuesta espacio. O sea, Ujú. podríamos estar haciendo uso mucho más eficiente de ese espacio Ujú. si usáramos otros medios de transporte. O sea, por Sí. ejemplo, en un carril de autos se pueden mover, no tengo la cifra exacta, pero te apuesto que 5 veces más bicicletas de las que Sí. caben autos. Entonces, Ujú. hay medios de transporte mucho más eficientes Ujú. en ese sentido, en cuanto a su capacidad de mover personas. O sea, el Ujú. auto yo creo que sí es el más ineficiente. O sea, Sí. a lo mejor es el más rápido, entre comillas, Ujú. que ahorita no es rápido porque estás atorada en el tráfico, pero Ajá. bueno, en capacidad de velocidad es el Ujú. más rápido, pero ya en un contexto urbano, si tuviéramos una infraestructura adecuada, pues no sería el medio más rápido de moverte. Ujú. En ciudades como Nueva York, Sí. o sea, la manera más rápida de moverte es en metro, Ujú. no es en auto. En auto te haces mucho más tiempo. Entonces, Ujú. empezar a movernos hacia esas alternativas de transporte donde la bici, pues por supuesto, entra Ujú. como una alternativa más que definitivamente es parte de la solución. Ya, sí, cierto.
Fíjate, te quería preguntar también, ¿cuál es tu visión a futuro sobre ya la movilidad urbana aquí en San Pedro? Porque digo, yo por ejemplo, en mi caso, digo, yo en un lapso de 10 años vi cómo pasó de hacer un tramo en, no sé, 15 minutos a hacerlo en una hora. Ujú, Y digo, tengo 25 años, tampoco estoy tan grande a lo mejor ujú. para decir eso. Pero sí, digo, si en un lapso de 10 años pasó todo esto y empeoró tanto, ¿cómo lo ves de aquí a otros 10 años? Pues mira, la población va a seguir creciendo. O Ujú. sea, eso es un hecho sí o sí. Sí. Mientras las oportunidades de trabajo estén en la ciudad, la gente se va a venir a vivir a la ciudad. Ujú. Y digo, ahorita la gente, todavía no llegamos a ese punto en Europa donde cada vez la gente tiene menos hijos. Digo, sí Sí. ha disminuido, pero la gente sigue teniendo hijos. Sí. Entonces, sigue creciendo en ese sentido la población y Ujú. aparte sigue viniendo gente de fuera a Sí. vivir a la ciudad. De otros Entonces, estados, ¿verdad? sí, Ujú. entonces eso va a seguir pasando. O Ujú. sea, eso es indiscutible. La pregunta aquí es, Ujú. ¿cómo le vamos a hacer para que la ciudad tenga la capacidad Ujú. de mover a todas esas personas? Y digo, también de ahí entran otros problemas como servicios de agua, gas, Sí. recolección de basura, etcétera. Pero bueno, en concreto en el tema del tráfico y la movilidad, pues sí nos tenemos que preguntar, oye, ¿cómo le vamos a hacer para que la ciudad tenga la capacidad Ujú. de mover a todas esas personas y hacerlo de manera eficiente, ¿no? O sea, porque ya no es justo que pasemos tanto tiempo en el tráfico. Sí. Si seguimos apostando el auto, el problema nada más se va a empeorar, porque van a Ujú. ser más autos y más personas y la ciudad va a empezar a crecer hacia afuera Ujú. y va a seguir sucediendo el mismo problema. Sí. Entonces, sí es bien importante apuntar al tema de alternativas de transporte. Em, Tengo sentimientos mixtos en Ujú. hacia dónde vamos. O sea, por un lado se están construyendo nuevas líneas del metro, Ujú. lo cual es muy bueno. Digo, ojalá y fueran muchísimas más, Sí. pero bueno, ahí vamos en ese sentido. Pero al mismo tiempo hay propuestas de proyectos que pues van en contra Ujú. de esta visión, como el segundo piso en Morones Prieto. Ujú. Entonces, en ese sentido creo que tengo sentimientos mixtos. Como te comentaba hace rato, la ventaja de todo esto es que ya tenemos herramientas para exigir que Ujú. todos los nuevos proyectos contemplen otros medios de transporte. Eso Ujú. me parece muy importante. Pero sí es bien importante que la visión de nuestros gobernantes esté alineada a eso. Sí. Porque hace poquito también se hizo viral la noticia de, Ujú. creo que fue en Leones. Ujú. Ah, Sí, ese Leones, ¿no? sí, creo que Odio, fue odio en esa avenida. Leones, que Ajá. hicieron un paso a desnivel Sí, sí, y sí. decía así como que tráfico sigue a pesar del nuevo proyecto. Y es Ujú. como que pues es que todos esos nuevos proyectos no solucionan el tráfico. O Ajá. sea, mientras sigamos haciendo proyectos para el auto, Ujú. pues vamos a seguir teniendo un mismo problema. Entonces, Sí. creo que ahí sí es bien importante la visión de nuestros gobernantes en ese aspecto y una verdadera colaboración entre municipios. O sea, porque Ujú. Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, pues sí son municipios con Ujú. gobiernos aislados, Sí. pero pues somos una misma zona metropolitana. Ujú. Entonces, y la gente que viene a trabajar a San Pedro viene de otros municipios y la Ujú. gente que va a trabajar a Monterrey viene de otros municipios, Sí. viene, no sé, de Guadalupe, de San Nicolás. em, y nadie se ha preguntado cómo le vamos a hacer Ujú. para que se puedan mover entre todos estos lugares. Entonces creo que sí es bien importante una colaboración Sí. en ese sentido entre todo el área metropolitana Ujú. en temas de movilidad y pues ponernos realmente de acuerdo, o sea, Ujú. cómo queremos organizar la ciudad, dónde hacen falta qué tipo de proyectos. Ujú. Mucho de eso ya está muy estudiado. Ujú. Ya en el ejemplo de San Pedro, ya ha habido muchas propuestas de planes de ciclovías. Ujú. O sea, estas nuevas que puso Miguel Treviño no son un invento de él, sobre todo Alfonso Reyes. O sea, ya Ujú. había habido muchas propuestas de ciclovías en Alfonso Reyes, Ujú. pero falta iniciativa para llevar a cabo estos proyectos. O sea, muchos de los estudios ya están hechos, Ujú. ya hay muchos planos antecedentes, pero sí hace falta una verdadera colaboración Ujú. para llevarlos a cabo. Siendo un poquito pesimista, yo no creo que esto se vaya a solucionar en el corto plazo. O sea, tenemos un problema muy grande Sí. y como que ahí van soluciones, pero no creo que sean suficientes. O sea, Ujú. nos hace falta mucho más, sobre todo porque Monterrey va muy atrasado y mucho más Ujú. atrasado que otras ciudades mexicanas en estos temas. Ok. Bueno. Pues sí, creo que sí nos falta mucho entonces porque
Pues sí, como tanto sociedad como temas de gobernanza, ¿no? Para poder estar a mejor nivel, ¿no? De calidad de vida. Claro, y también Ujú. ahí entra el tema político Sí. de que si la ciclovía está mal vista Ujú. y yo me quiero reelegir como alcalde, Sí. pues entonces no voy a construir más, porque ya Ujú. sé que si lo hago no voy a ganar. Sí. Entonces también ahí, digo, hay un tema ahí Ujú. de incentivos políticos medio complicado, Sí. que pues desafortunadamente tampoco le veo una muy buena solución a largo plazo, Ujú. pero creo que sí es bien importante que como ciudadanía empecemos a tocar estos temas, Sí. empezamos a exigir estos temas Ujú. para que poco a poco nuestros gobernantes empiecen a dar cuenta que sí nos interesa y que sí vamos a votar por la gente que los Ujú. pone sobre la mesa y tiene verdaderas propuestas en estos temas. Sí, yo creo que es muy importante, pues eso que comentas, ¿no? A seguir esparciendo pues la voz, a seguir incentivando este tipo de proyectos. Digo, pues es la razón de este podcast, ¿no? Realmente, pues mi intención con pues es que la gente lo vea, ¿no? Y que pues se informe y vea las posibilidades que podemos tener, que Monterrey puede estar mejor. Y algo que me deja mucho pensando también es que siento que como ciudadanos tenemos esta noción de que nuestra voz no vale. Ujú. Y pues digo, a lo mejor en algunos temas no, pero tenemos ejemplos como el del río Santa Catarina, ¿no? Que el Claro. año pasado pues estaba el desmonte y salió toda la gente a protestar y frenaron ese desmonte, ¿no? O no sé, digamos, las protestas feministas, Ujú. que pues, no sé, la situación de la violencia, feminicidios y pues las protestas, pues como mínimo trajeron leyes, ¿no? Como la ley Olimpia, ¿no? O sea que siento que estamos muy, no sé, nos sentimos con tan poco poder, pero es porque creemos que somos muy pocos. Pero a la vez de ver que somos ya mucha gente la que está queriendo un cambio o exigiendo una solución a algún tema, pues se dan los cambios, ¿no? Y el gobierno nos escucha, como en estos ejemplos que dije. Y pues sí, yo creo que es muy importante seguir esparciendo, como te dije, ¿no? Estas ideas, seguir fomentando el uso de la bici y cambiar la cultura, ¿no? Claro, siguiendo un poquito lo que dices, Ujú. es bien fácil quejarnos cuando algo no nos gusta. Sí. O sea, se pone una ciclovía y los vecinos salen a quejarse. Ujú. Es más difícil decir que está padre algo cuando sí nos gusta. O Sí. sea, en los restaurantes tú pones una reseña en Google Ujú. cuando le pusieron una cucaracha a tu comida, Sí. no cuando estuvo bien rica. Sí, sí. Entonces, hace mucho ruido el que algo no nos guste y por eso es muy común ver protestas antibicis y Sí. anticiclovías. Pero la realidad es de que somos muchos los que sí los queremos. Ujú. Entonces, algo que yo me di cuenta cuando abrí el Instagram de Vía Libre Sí Ujú. es que se escuchaba mucho la voz del no y muy poco Ujú. la del sí. Entonces, Sí. yo abrí el Instagram, la verdad, con una idea más informativa, o sea, como que Ujú. informar los beneficios de que había tenido la Ujú. ciclovía. Y a partir de ahí empezaron a salir muchos movimientos y empecé a ver muchas más voces hablando Sí. del tema y se empezaron a organizar rodadas. No te digo que eso fue gracias a mí, no. O sea, Ujú. son propuestas, iniciativas que han traído otros ciudadanos y están Ujú. padrísimas. También el ejemplo del bicibús. Ujú. No digo que se haya hecho gracias a mí para Ujú. nada. Es una iniciativa de papás y hijos, pero está muy padre como a partir de que ya hubo un sí, Ujú. empezaron a salir otras propuestas y rodadas y ahora vámonos en bici al colegio Ujú. y ya ahora la voz del sí es mucho más escuchada y ya Ujú. hay varios frentes luchando por un sí. Ujú. Entonces creo que eso es bien importante y sí hablar cuando algo sí nos gusta y Sí. cuando queremos que se haga más. También algo que me gustaría decirle a la gente que está escuchando esto es que para mí, y esto ya es una opinión personal, los cambios más grandes que uno puede hacer son en su municipio. Sí. Porque lo conoces, porque las autoridades son más cercanas, Ujú. porque a lo mejor tienes algún conocido que trabaja en municipio o el Ujú. primo de tu amigo está metido ahí con el alcalde. Ujú. Es donde es más fácil hacer impacto y es donde es más fácil que tú como ciudadano sientas Ujú. ese impacto, porque son cosas que tú estás viviendo día a día. Sí, dentro Entonces, de la propia comunidad, ¿no? claro, entonces sí, digo, sí los invito a todos a que Ujú. alcen la voz en sus comunidades y se acerquen con sus alcaldes. O sea, algo tan sencillo como mandar una carta, Ujú. ya estás poniendo un posicionamiento que pues ellos, ya que te hagan caso es otra cosa, pero pues tienen que escucharlo y tienen Sí. que leerlo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Monse, por esta entrevista tan informativa. Creo que pues podemos sacar una muy buena, pues sí, muy buena información lo que estamos esparciendo. ¿Qué mensaje le darías a la gente que te está viendo, que está en contra de las ciclovías?
Mi principal mensaje sería solamente informarse. O sea, sé que a veces estamos en contra de un alcalde o no estamos de acuerdo con su posición política y eso nos puede llevar a tener ciertas opiniones, pero creo que sí es bien importante informarnos de los proyectos que se están llevando a cabo en nuestra comunidad, qué beneficios traen, consecuencias, etcétera, y no nada más opinar por no opinar. Y esto lo digo en cualquier contexto, no nada más en el de las ciclovías, ¿no? O sea, sí realmente estar bien informados y también tener empatía, o sea, entender que la ciudad es de todos y aunque no nos guste, tiene que garantizar los derechos de todos. Entonces, entender que a veces como automovilistas, pues sí vivimos en un privilegio de que no dependemos de un camión o de alguien más para poder movernos por la ciudad, simplemente de nuestro auto, pero entender que pues la mayoría de la gente no vive en ese contexto. Entonces, tener empatía con otros medios de transporte. Muy bien. Pues muchas gracias y muchas gracias por ver esta entrevista. Nos vemos en la próxima. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego.